Feliz día. Continuando con el tema de alcoholes y éteres, vamos a trabajar en esta parte con lo que son las reacciones de síntesis de los alcoholes y éteres. En las reacciones de los alcoholes se presentan hidratación Markovnikov, esa la vimos para las reacciones de los alquenos. Hidroboración, oxidación, allí la vimos también igual a las reacciones de los alquenos para producir alcoholes anti-Markovnikov. Hay una variante de este tipo de reacciones que es con desmercuración, desmercuración, pero esa la voy a dejar exclusivamente para éteres. Aquí no la vamos a ver. 3. Sustitución en haluros de alquilo. Estamos hablando de, por decir, cloropropano, ¿verdad? Halogenuros de alquilo, o un alcano que tenga halógeno, y por sustitución del halógeno vamos a obtener el alcohol. Por supuesto, vamos a ver los mecanismos de sustitución nucleofílica unimolecular y bimolecular. 4. Reacciones de organometálicos a grupos carbonilos. 5. Reducción de cetonas y aldehídos. En estas dos últimas reacciones vamos a analizar primero el mecanismo de ataque nucleofílico para los grupos carboxílicos, carbonilos. Sustitución. La primera, síntesis de alcoholes por SN2. Los haloalcanos primarios, recuerden que a los alcanos primarios estamos refiriéndonos a un alcano con un halógeno. Los haloalcanos primarios es porque están en un extremo, un carbono primario. Reaccionan con hidróxido de sodio, una base fuerte, para formar alcoholes. Estos haloalcanos secundarios y terciarios no siempre pueden sufrir una sustitución, sino que pueden producir una eliminación. Entonces, si tenemos una base fuerte, nos podríamos imaginar, como ya sabemos, una eliminación. Pero cuando es primario, no se produce una eliminación, sino que preferiblemente se produce una sustitución. Vemos que el bromo se sustituye por el grupo OH, ¿okay? Y se produce el alcohol. En este caso tenemos el ejemplo de un bromuro secundario. Este es un carbono secundario, este que estoy señalando. El bromuro isopropilo, que es un sustrato secundario, se produce una eliminación debido a la base. También una base fuerte sabemos que es el mecanismo E2. ¿Okay? Recuerden que hay unos mecanismos donde va a haber una competencia, que puede haber una sustitución, pero también una eliminación. Síntesis de alcoholes mediante SN1. Recuerden que nosotros hicimos la eliminación E1, pero para ello se necesitaba como medio, un medio ácido o agua. Igualmente, aquí la sustitución se produce en sustratos secundarios y terciarios. ¿Por qué? Porque como es SN1, se va a producir un carbocatión. Entonces, los carbocationes tienen que ser estables. ¿Y cómo sabemos que va a ocurrir una sustitución en ese caso? Porque es SN1 o SN2, porque estamos utilizando un solvente prótico, o mejor dicho, no utilizamos una base fuerte, sino que también estaríamos utilizando un solvente medio ácido o neutro, como sería el agua o medio ácido. ¿Okay? Realmente, si utilizamos ácido, entonces produciríamos una eliminación. Bueno, y aquí lo que se observa es que sale el bromo y entra el OH del agua. Ahora, trabajando específicamente con cada uno de los mecanismos. SN2, sabemos que es bimolecular o de orden 2 porque tiene que ver, número 1, con el sustrato y número 2 está relacionado con el atacante. La concentración, la velocidad de la reacción está relacionada con las dos concentraciones, con la del atacante y con el sustrato. Bien, la reacción del tóxico ese es etil-bromo, ¿okay? Entonces sería bromo-etano con una base que le tenemos aquí, el bromoetano. Fíjense, este es el carbono número 1 y este es el carbono número 2. La reacción del bromoetano con alcohol por sustitución del bromo es una típica reacción SN2. Este es lo que se llama un carbono primario, entonces él es un halogenuro de alquilo primario. ¿Okay? Como ya estábamos viendo, puedo poner una sustitución siempre que haya una base fuerte.
Entonces, utilizando como nucleófilo. Un nucleófilo es el atacante, acuérdense que debe tener pares libres, que puede ser OH, OR, SR. Esta S es el azufre con 2 pares libres. El grupo ciano, él no tiene pares libres. Él simplemente ha perdido un hidrógeno, viene el ácido cianhídrico, HCN, pierde el hidrógeno, el carbono queda con carga negativa. Los secundarios también desarrollan este tipo de reacciones, sin embargo, y en competencia con la eliminación. Sin embargo, el RX2, los haluros del alquilos terciarios, no lo hacen. ¿Okay? Sabemos que ese ahí preferiblemente se produce una eliminación. Mecanismos de la sustitución nucleofílica bimolecular. Para que se lleve a cabo esta reacción, primero deben chocar las moléculas. La orientación de las moléculas es un factor importante para determinar. Recuerden que ya nosotros acabamos de ver el material que me da lo que es la estereoquímica R o S. Entonces, cuando buscamos la estereoquímica acá, por supuesto, aquí no hay una estereoquímica porque se estarían repitiendo los dos hidrógenos, ¿verdad? Y para hacer un carbono quiral debería ser secundario o terciario. Entonces, aquí lo que quiere decir es que cuando entra el OH, entra por un extremo opuesto a la salida del bromo. Por eso es que vemos que cambia la distribución. Si entra por aquí, el bromo sale hacia allá. Entonces, si estuviera R, por decir, si esto fuera un R, un secundario, ¿verdad? Tendría que ser un secundario, CH3, hidrógeno, CH2, CH3. Entonces allí estaría hablando de un carbocatión secundario. En ese caso sí, este sería un estereoisómero y entonces si era R pues se cambia a S. Cuando había una reacción que nosotros trabajamos, yo le dije, como ustedes no han visto, la guía del Keno, como ustedes no han visto eso de la isomería, entonces no le paren a eso por ahora. Bueno, ya sí podemos trabajar con lo que es la isomería. Bien, aquí tenemos el mecanismo donde entra el OH y sale el bromo. Sabemos que este es el estado de transición, un estado de transición que también se le conoce como complejo sigma, ¿ok? Entonces, en ese estado de transición, simplemente el bromo sale al mismo tiempo que entra el OH. Es de alta energía porque estamos considerando un carbono prácticamente que tiene 5 enlaces. Y después es que sale el bromo y fíjense cómo se volteó, vamos a decirlo así, la molécula. Entra por el OH, sale el bromo y pues quedó representada en otra forma. Eso es lo que se llama la inversión de la configuración. Sin embargo, saben, para que haya una configuración debe ser un carbono quiral y este no es un carbono quiral. La energía de la reacción ya las conocemos, como el bimolecular es un solo pico, puede ser endotérmica o exotérmica, en este caso es exotérmica, para que pueda ocurrir la sustitución. Si fuera endotérmica, no creo que ocurra. Velocidad de la reacción. La velocidad de la reacción depende, como les dije, de los dos componentes, tanto el aloalcano como del atacante. Y este atacante debe ser una base fuerte. Efecto de la estructura de la velocidad. Se comparan estas dos reacciones. Fíjense que aquí tenemos un aloalcano primario y un aloalcano secundario, primario también, pero más grande. ¿Okay? Primario también, pero más grande. Va a ser una sustitución. Y ocurren las dos sustituciones. Entonces, dice que la velocidad de reacción es típica, relativa, de acuerdo con el sustrato, es relativa con la SN2. Y vemos que en este caso tiene un solo átomo de carbono, este tiene 2 carbonos y este tiene 3 carbonos. Y la velocidad, mientras más pequeña sea la cadena R, la velocidad de la reacción es mucho más rápida. Porque no hay lo que se llama el impedimento estérico. Fíjense aquí cómo se observa el impedimento estérico. Aquí tenemos, ¿verdad? Este que está acá, este carbono que está acá, viene siendo el carbono que tiene el grupo metilo, este carbono. El grupo metilo no, el grupo halógeno. Es este carbono, el que está en negro es este carbono que está acá. El azulito es el CH3, este que vemos aquí arriba. Entonces, como hay 2 hidrógenos, hay poco impedimento estérico.
Si no recuerdan lo que es pedimento estérico, recordemos alternado y eclipsado, lo que era la tensión estérica. Entonces, cuando entra el OH por acá, como no está impedido estéricamente, puede hacer la sustitución muy fácilmente. Entra el OH y sale este bromo que está aquí, que es grandísimo. ¿Okay? Eso es lo que se llama el grupo saliente. Aquí ya vemos que es secundario, fíjense, se observa que es secundario, 1, 2, 3, este es un bromo secundario, o está unido un carbono secundario, y entonces ya se ve un poco más impedido. Todavía el OH puede atacar el carbono, pero aquí hay 3 grupos metidos. Hay 3 grupos tapando al carbono, por lo tanto se dice que está impedido estéricamente. No hay posibilidad de que ese OH entre ahí. Para que pueda haber una sustitución, primero tiene que salir el bromo y formarse una estructura plana sp2, un carbocatión, y después es que va a entrar el atacante, porque aquí no hay posibilidades que el atacante entre por el impedimento estérico. Mecanismo SN1. Debido al impedimento estérico de un carbono terciario o un halogenuro terciario, no se desarrollan SN2. Pero si ese terciario se trata con una solución diluida, fíjense que la base es fuerte, pero la solución es diluida. Se necesita agua para que salga el grupo bromo, y cuando salga ese grupo bromo se va a formar el carbocatión. Entonces no es que se va a producir allí una reacción de sustitución muy fácil. No se observan las reacciones de inversión de la configuración. No va a haber un cambio de configuración de R a S o de S a R. Sí lo hay, pero un 50%. No es como en el SN2, que es casi 100%. ¿Okay? Se obtienen generalmente productos racémicos. Productos racémicos, y ustedes saben que es una mezcla de los R y los S. Un cambio en la OH no tiene efecto sobre la velocidad de la reacción. Recuerden que esta reacción SN1 ocurre en 2 pasos. Un primer paso donde forman el carbocatión, este que vemos aquí. Por lo tanto, en esta primera etapa no participa el atacante. El grupo OH que va a entrar no participa. Sin embargo, es muy importante que haya el agua, porque el agua es la que va a estabilizar esta carga positiva al carbocatión. Por eso es que se necesita un solvente prótico, o mejor dicho, un solvente polar, para que estabilice el carbocatión. Sin embargo, en SN2 no se necesita ese solvente polar, simplemente se necesita una base fuerte, preferiblemente con solventes apolares o con solventes no polares, para que no interfieran por la sustitución del OH, que tiene carga negativa, en una base. En el segundo paso es cuando interviene el grupo OH, esto que estamos viendo acá. Entra el segundo atacante, o mejor dicho, el atacante, y es cuando se hace la sustitución. En el primer paso se forma el carbocatión, lo mismo entrará el OH de un lado o del otro, por eso es que no hay directamente la conversión de la configuración absoluta. Bien, la reacción sabemos que ocurre en 2 etapas. Primera etapa del estado de transición de la primera etapa, cuando se forma el carbocatión. Este es el carbocatión, o la energía del carbocatión, y posteriormente la segunda etapa, cuando se forma el producto. En cuanto a la estereoquímica, como les decía, este sería el carbocatión con un orbital vacío. Si el OH entra en este punto, se dará una configuración, y si el OH entra en este punto, se dará otra configuración. Se da una mezcla de las dos configuraciones. En SN2 se invierte totalmente. La velocidad de la reacción depende exclusivamente del sustrato. Fíjense aquí que tenemos primario, secundario, terciario. Este es un secundario, pero más. Este es primario, secundario, terciario. Fíjense que la velocidad de la reacción en un carbocatión terciario es mucho mayor que secundario primario. Por lo tanto, en primario prácticamente no ocurre SN1. La estabilidad del carbocatión, aquí tenemos el ejemplo. Si está trisustituido es más estable. Si está trisustituido es más estable. Disustituido es menos estable. En este caso, monosustituido o metilo, que serían los menos estables.
el incremento de la estabilidad se da por la mayor sustitución que tenga el carbono del halógeno. El cloruro alquilo secundario puede desarrollar una reacción SN1 con un ion bromuro, pero nucleófilo, pero además del producto esperado surgir de otro producto. Les decía que en los secundarios puede haber una sustitución, pero también puede haber una eliminación. Es muy difícil predecir si un carbocatión secundario va a reaccionar de una manera u otra, es decir, si va a tener una eliminación o una sustitución, porque es muy claramente definido que el primario está siendo favorecido por una sustitución SN2 debido a que no forma carbocatión. Y es bien definido que el terciario debe producir SN1 porque forma un carbocatión muy estable y tiene impedimento estérico. Pero es muy difícil predecir si el secundario va a ocurrir por SN1, por SN2 o si en lugar de una sustitución puede tener una eliminación. Aquí hablamos del carbocatión que puede producirse un rearreglo si se llegara a formar un carbocatión más estable. Como lo podemos observar acá. ¿Okay? El hidrógeno se transfiere al carbono para producir un carbono terciario. En resumen, aquí tenemos las cinéticas de segundo orden o primer orden, ¿verdad? Son dos moléculas o una molécula. Aquí no hay rearreglos porque no hay formación de carbocationes. Es posible rearreglos porque hay formación de carbocationes. Inversión completa de la configuración absoluta. Es posible la retención e inversión, es decir, 50 y 50. Efecto del sustrato, preferiblemente primarios y secundarios. No ocurre en terciarios, preferiblemente terciario y probablemente secundario. Efecto del nucleófilo tiene que ser una base fuerte, es decir, un hidróxido, metoxi, etoxi, propoxi. Y aquí en SN1 una base, en todo caso, débil, como agua, un ácido, o una base presente, pero que sea diluida con agua, o sea, que esté diluida. Efecto del solvente. El solvente es menos polar porque no les interesa que un solvente, por ejemplo, si utilizamos un alcohol, ese oxígeno puede actuar como un nucleófilo y actúe en sustitución del grupo OH. Entonces no es importante que ocurra con el solvente polar. Sin embargo, aquí sí se necesita lo que se llama un solvente ionizante o un solvente polar, de manera que estabilice al carbocatión. Y aquí en contraste tenemos lo que es la eliminación. Condiciones favorables. Aquí la pregunta es, si yo te doy un sustrato primario, secundario o terciario, X, lo que sea, y te doy una base o un ácido o agua para que hagan la reacción, ¿cuáles de estos son favorecidos? Porque tenemos SN1, SN2, tenemos E1 y E2 que podrían ocurrir todos bajo la misma circunstancia. Entonces aquí tiene la clasificación de cómo se produce, cuál es el posible producto de acuerdo con la reacción. ¿Okay? Puede ser entre ellas, acuérdense que todos utilizan nucleófilos, ¿verdad? Entonces, y todos utilizan halogénuros de alquilo. Puede producirse una eliminación o una sustitución. Entonces, de acuerdo con estas características, va dirigida hacia una u otra. Por ejemplo, la fuerza de la base. Sabemos que si la base es fuerte, puede ser una sustitución bimolecular SN2 o una eliminación bimolecular E2. Un nucleófilo o base fuerte forzará una cinética de reacción SN2 o E2. Si esta no está presente, entonces es posible que sea una sustitución unimolecular o una eliminación unimolecular. Ya es la primera característica. Si es fuerte, es SN2 o E2. Si es débil, SN1 o E1. Segundo, los halogénuros de alquilo primario participan en reacciones. Los primarios, recuérdense que los primarios no forman carbocationes, entonces preferiblemente será SN2 y E2.
Es decir, tiene que ser SN2 porque difícilmente va a formar una eliminación, en una eliminación un alqueno estable, es un alqueno poco sustituido. Entonces, preferiblemente ocurrirá una sustitución nucleofílica bimolecular. Es probable, tal vez, quizás ocurra una eliminación, pero no siempre. Son buenos nucleófilos, se observa en la reacción SN2. Si una base muy fuerte está presente, también se observará E2. Como les decía anteriormente, va a haber una competencia entre E1 y entre SN2 y E2. Aquí me dice, mira, si el sustrato es primario, entonces es probable que ocurra SN2 o E2. Pero además de primario, si la cadena carbonada es larga, va a haber mucho impedimento estérico. Entonces es más probable que produzca una eliminación que una sustitución, si el sustrato es voluminoso. Va a haber preferiblemente una eliminación. ¿Okay? Creo que fue eso lo que dije. Tercero, los halogenuros terciarios participan en la eliminación E2. Ya sabemos que los terciarios preferiblemente forman el carbocatión. Se puede producir un E2 o se puede producir, E2. No, se puede producir una E1 o SN1 porque es grande, voluminoso y probablemente forme los carbocationes. Por eso es preferible una E1 o SN1 si es terciario. Si es muy voluminoso, también depende, aquí no lo dice, pero también depende del grupo saliente. Si el grupo de saliente es muy voluminoso, por decirle un bromo, el que está saliendo, un yodo, es preferiblemente que se produzca una eliminación. ¿Por qué? Porque estamos eliminando ese yodo que es muy voluminoso, entonces se hace como un alqueno más desplegado. Los R3 no participan, SN2, obvio, porque forman carbocationes y SN2 no forman carbocationes. Las altas temperaturas producen una eliminación. Las reacciones de los halogenuros secundarios son las más difíciles de predecir. Lo que les decía anteriormente, los secundarios bien pueden producir una sustitución o una eliminación. Generalmente entran los dos en competencia como productos. Otra de las reacciones, bien, ya trabajamos con lo que era la sustitución, sabemos que puede haber la sustitución, todo lo que implica el mecanismo de la sustitución, puede ser SN1, puede ser SN2, dependiendo de si es base, si es una base fuerte o si es una base débil, dependiendo si es un carbocatión primario, secundario, terciario, si hay altas temperaturas, ¿ok? Bien. Los organometálicos, una reacción con organometálicos, por eso que estamos hablando de reacciones de los alcoholes con organometálicos. Pero primero tengo que explicar lo que son los organometálicos. Ya lo venimos hablando, lo deben conocer, pero lo voy a repetir aquí. Reacción para producir alcoholes utilizando organometálicos. Un organometálico es aquel que tiene una parte alquil y un metal. Haluro de alquilo de magnesio tenemos, estos son los de la síntesis de Grignard, los alquilitios los conseguimos en Corey House, los acetiluros en la reacción de alquinos con metales y los organocupratos son los de Corey House. Tienes que revisar otra vez esa información para ver cómo se producen esos halogenuros de alquilo. Entonces tenemos aquí el halogenuro de alquilo con magnesio en éter. Después viene el magnesio y forma el reactivo de Grignard y se mete aquí, que sería CH3MG1. Recuerden que aquí hay una diferencia de electronegatividades. El metal es menos electronegativo, es positivo, por lo tanto el carbono tiene carga negativa. Esa carga negativa es la que hace que actúe como un nucleófilo. Ya aquí tenemos una serie de diferentes organometálicos. Los alquilitios, ¿verdad? El litio tiene carga positiva, el carbono carga negativa. Él es un nucleófilo. Pero igualmente tenemos aquí otro alquilitio, donde estoy indicando la carga negativa del carbono. Los reactivos de Grignard, sabemos que el magnesio es positivo, el carbono sería negativo. Otro reactivo de Grignard, y aquí tenemos un alquino, ¿verdad? Que se hizo reaccionar con un metal. El metal tiene carga positiva, el carbono tiene carga negativa. Todos ellos son organometálicos.
La otra es la polarización del grupo carbonilo. Tenemos el grupo carbonilo que puede ser una acetona o un aldehído. Si tiene dos hidrógenos forma aldehído, si tiene un hidrógeno será un aldehído y si tiene dos R será una acetona. Bien, cualquiera de estos grupos, si tiene un grupo H es un alcohol. Cualquiera de estos grupos puede ser atacado por un nucleófilo. En esta separación de cargas, el carbono te quedará con carga positiva y el oxígeno con carga negativa. Esto es un sistema de resonancia que hay entre ellos dos. Este es el sistema mayoritario porque no hay separación de carga y este es minoritario porque hay separación de carga. Esta carga positiva puede ser atacada por un nucleófilo, cualquier nucleófilo que hayamos visto anteriormente. ¿Okay? Hablando de nucleófilos, podemos hablar de un OH, OR, podemos hablar de un alquil, un alquiluro, un acetiluro, ¿okay? Que tiene reactivo de Grignard. Cualquiera que tenga carga negativa puede atacar ese carbono. Cuando entra la formación del enlace con el carbono, los electrones pasan hacia el oxígeno quedando con carga negativa. Posteriormente ese oxígeno se trata con hidrógeno para formar un alcohol. Bien, aquí tenemos un mecanismo un poco más amplio. Aquí tenemos el enlace pi del doble enlace carbono-oxígeno. Entonces viene el nucleófilo, se une al carbono deficiente de electrones, los electrones pasan hacia el oxígeno, por eso es que ahora el oxígeno queda con carga negativa. Y el nucleófilo pasa a formar parte del compuesto original, formando el alcóxido. Acuérdense que alcóxido es metóxido, tóxico, lo que sea, un oxígeno con carga negativa. Viene ahora un hidrógeno y se introduce en el oxígeno, formando así el alcohol, que es lo que estamos solicitando. Eso puede ocurrir en cualquier grupo carbonilo. Ejemplos, aquí tenemos este carbono de carga negativa, entra o produce un ataque nucleofílico hasta aquí y se forma esa unión que posteriormente es hidrogenado para formar el alcohol. Se llama fenilmetanol, ¿ok? Ajá, en este caso tenemos aquí el alquiluro, alquilitio. Entonces el CH3, ese carbono tiene carga negativa, ese carbono es el que va a entrar aquí y se forma este alcohol secundario que vemos acá. Fíjense, este fue el CH3 que entró y el alcohol se hidrogenó, que era lo que le faltaba, este OH que está aquí. Aquí el metil entra también acá en esta acetona, ¿sí? Y forma un carbono o un alcohol terciario. Por reducción, el reducción es exactamente lo mismo que venimos viendo, solamente que lo que entra el nucleófilo es hidrógenos que tienen cargas negativas. ¿De dónde sale un hidrógeno con carga negativa? Bueno, de los que se llaman hidruro. Aquí tenemos borhidruro de sodio, ¿ok? Y aquí tenemos hidruro de litio y aluminio, de aluminio y litio, hidruro de aluminio y litio, y este borhidruro. Ellos liberan hidrógeno con carga negativa. ¿Cómo salió eso? Bueno, vamos a ver. Recuerden que el boro tenía, ¿sí? El borhidruro tiene L2S2, 2S2, 2P1. Tengo los 3P, ¿verdad? PX, PY y PZ. Y entonces L5 electrones. 2 electrones en el 1S, 2 electrones en el 2S y un electrón en el PX. Entonces pasa un electrón de aquí para acá y entonces quedan los 3 electrones desapareados que tiene el boro para formar enlace. Aquí están los electrones vacíos. Sin embargo, queda este orbital vacío que vemos aquí. Entonces, en estos serían los que forman el enlace. Supongamos que en BH3, ¿sí? Aquí está BH3, BH3, pero queda con este orbital vacío. Quiere decir que viene un hidrógeno que tiene pares de electrones, un hidrógeno con pares de electrones, y entonces se introduce para formar un enlace. Finalmente tendríamos BH4, pero ese BH4 tiene carga negativa y es neutralizado por el sodio que vemos en este punto, por este sodio, ¿ok? El aluminio es lo que se llama un ácido de Lewis porque también él está en la misma familia del boro. Él tiene orbitales vacíos, entonces se unen
4 hidrógenos del aluminio quedando con carga negativa, AlH4 carga negativa, y el litio estabiliza esa carga negativa. ¿Okay? Viene siendo a formar la sal. Entonces, estos tanto el borhidruro de sodio como el hidruro de aluminio y litio liberan hidrógenos de carga negativa. Como liberan hidrógeno de carga negativa, son nucleófilos y esos nucleófilos pueden atacar en este punto. ¿Okay? Entonces, vemos acá, NaBH4 libera un hidrógeno y lo introduce acá en el carbono que tiene carga positiva, que es el que vemos acá. Y en el segundo paso, tratándolo con alcohol, el hidrógeno, acuérdense que cuando este entra, el oxígeno queda con carga negativa, entonces el hidrógeno entrará con el oxígeno que tiene carga negativa. Este es el procedimiento, exactamente lo que estamos hablando, el borhidruro que tiene 4 hidrógenos y un átomo de sodio. Entonces, entra un hidrógeno de este de aquí, pasa para acá, forma la carga negativa arriba, este que vemos aquí arriba, ¿ok? Aquí él está siendo estabilizado por este señor, pero realmente él queda estabilizado con sodio, queda ONA. Y después ONA cambia el hidrógeno por el sodio, queda el tóxido de sodio y aquí el alcohol. El mecanismo en el yoduro de aluminio y litio es exactamente el mismo. Fíjense que tenemos aquí la estructura donde se libera el hidrógeno y entra en este carbono para pasar los electrones sobre el oxígeno. Entonces ya el resto, el litio que está aquí, viene siendo el que va a estabilizar ese oxígeno. El oxígeno tiene carga negativa. El litio sostiene esa estructura. ¿Ok? Como el litio sostiene esa estructura, entonces posteriormente se trata con ácido para que se sustituya el litio por el oxígeno. Y me queda el alcohol. ¿Ok? Pero aquí tenemos la reacción directa. Bien, ahora hay que hacer una comparación entre los dos. El del litio, ¿por qué utilizar yoduro de aluminio y litio o por qué utilizar borhidruro? ¿Okay? Bueno, eso depende de los tipos de moléculas que se van a reducir. Por ejemplo, las cetonas y los aldehídos se reducen con los dos compuestos, Pero puede ser que yo quiera reducir los aldehídos de las cetonas, pero no quiera reducir los ésteres y ácidos. Entonces se utilizan nada más que borhidruro. Entonces, si por ejemplo nosotros tenemos una reacción, vamos a suponer esta molécula que voy a dibujar acá. Vamos a suponer esta molécula. Un OH. Entonces, este es un ácido carboxílico, comenzando desde aquí, 1, 2, 3 y 4. ¿Ok? Entonces, si yo trato esa molécula con yoduro de litio, yoduro de aluminio y litio, entonces se van a formar, aquí va a entrar un alcohol y aquí va a entrar otro alcohol. O sea, se van a poner hidrógeno, 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 hidrógeno. Aquí va a haber dos alcoholes. Ahora, si yo solamente quiero reducir y formar el alcohol donde está la acetona, entonces utilizaría este que tengo acá. Porque este solamente ataca la acetona y los aldehídos, no ataca los ácidos carboxílicos. Este no lo va a atacar. Va a atacar solamente a la acetona o al aldehído. Adición de hidruros, esto es una pequeña explicación similar a lo que les acabo de decir, cuando es más reactivo uno que el otro. ¿Okay? Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos este que está aquí arriba, es un éster, es decir, es un ácido carboxílico al liberar el hidrógeno y entró por decir un etil, que es lo que está señalado aquí. Entonces ahí tenemos un grupo carbonilo, ¿verdad? Entonces, si vamos a utilizar NaBr, este no va a reaccionar con él. No va a reaccionar solamente con este grupo arriba, por supuesto. Va a reaccionar solamente con la acetona o con el aldehído. Pero si yo quiero formar alcohol en los dos puntos, entonces tendría que agregar yoduro de aluminio y litio. Y esas son las reacciones para los alcoholes. Aquí tenemos unos ejercicios para que me digan cómo sintetizar cada uno de esos alcoholes. ¿Ok? Con cualquiera de las reacciones que hemos trabajado.
Síntesis de fenoles. Una sola vamos a trabajar para la síntesis de fenoles, que es esta que está aquí, el proceso tónico. En este caso, lo que hace es que simplemente se sustituye el OH por el cloro. Por eso hay un ejercicio que decía anteriormente, recuerdo en los bencenos que decía, el NaOH reacciona por sustitución del cloro. Este es el ejemplo. ¿Okay? Un proceso un poco largo, pero simplemente hay una sustitución del OH por el cloro. Esa es la única que vamos a trabajar para síntesis de fenoles. Síntesis de éteres. Se prepara por condensación bimolecular de alcoholes, síntesis de Williamson y alcoximercuración, desmercuración. Era mercuración, no con la I, ¿ok? Esa ahí no va ahí. Entonces, alcoximercuración y desmercuración. Entonces, vamos a trabajar con esas, no son tan complejas, son bastante sencillas. La condensación bimolecular, esta primero que vemos, se llama bimolecular porque necesitamos la unión de dos alcoholes. Dos moléculas de metanol, dos moléculas de etanol, lo que se forman lo que se llaman éteres simétricos, porque los dos lados son iguales. Entonces, si tenemos dos metanol, dos moléculas de metanol, se produce éter dimetílico. Si tenemos dos de etanol, se produce éter dietílico. Si tenemos aquí dos moléculas de propanol, se produce éter dipropílico. ¿Ok? Entonces se forma lo que se dice éter simétrico. Es muy importante aquí que para la síntesis de este compuesto hay que controlar la temperatura, porque si se eleva mucho la temperatura se va a producir una deshidratación, que es lo que ya nosotros sabemos. Tratando un alcohol con ácido sulfúrico o ácido fosfórico a alta temperatura, entonces se produce una eliminación. ¿Ok? Pero si son temperaturas mayores a 140 grados, si son temperaturas inferiores, simplemente se controla. A baja temperatura se controla para producir éteres. Bueno, aquí está. Síntesis de Williamson. En la síntesis de Williamson, una primera etapa se va a producir el grupo alcoxi, es decir, un alcohol X se va a hacer reaccionar con cualquier metal. Puede ser un metal, puede ser un ioduro de metal, ¿ok? Entonces, sodio, potasio, se hace reaccionar con un metal. Y ese metal lo que va a hacer la sustitución del hidrógeno, como lo vieron en los ácidos carboxílicos, allá en el accidente de los alcoholes. Entonces, se introduce el sodio y forma un alcóxido. Ese alcóxido posteriormente se hace reaccionar con un halógeno alquilo. El halógeno se va con el sodio y se hace la sustitución del sodio por el grupo alquilo. Por ejemplo, acá, la primera parte, tenemos el OH, sale, como los alcoholes son ácidos, sale el hidrógeno y se sustituye por el sodio para formar este que vemos acá, ¿verdad? Este se llama ciclopentóxido de sodio. El ciclopentóxido se hace reaccionar con halógeno de alquilo. El sodio se va con el bromo y el carbono, que tiene carga positiva, se une al oxígeno para producir el éter. En este caso se producen éteres asimétricos. Ojo, el anterior era para éteres simétricos y este es para éteres asimétricos. Finalmente, aquí tenemos un alqueno, es una adición, pero en este caso, fíjense que estamos utilizando esto que vemos aquí arriba, esto es acetato de mercurio o etanoato de mercurio. Eso es CH3COO. Como ácido carboxílico, le quitamos el hidrógeno y queda ese acetato de mercurio. Entonces, el acetato de mercurio lo que va a es actuar como el electrófilo. El oxígeno, aquí OH no, OR, él entra en un carbono, el OR. Y del otro lado va a entrar todo este complejo que está acá. ¿Ok? Este complejo que está acá va a entrar, que es lo que vemos aquí. Entonces, posteriormente, por una hidroboración, acuérdense que libera hidrógeno con carga negativa, sustituye al mercurio y forma el éter. Este sería el éter que tenemos. Ejemplo, recuérdense que va a entrar, ¿quién entra primero? El electrófilo. Este va a ser el electrófilo y va a entrar
en el carbono que tiene más, que tiene menos, para ver, que tiene más hidrógeno. Es correcto, el electrófilo entra aquí, en este que está acá, ¿ok? Entra más hidrógeno. Y en el segundo paso entra el CH3O en el carbono más interno, este que vemos aquí. Posteriormente, el grupo que se formó acá, el complejo que se formó con mercurio, sale y entra un hidrógeno de este señor y forma el éter que estamos viendo. Bien, eso es todo. Así de sencillo.